Todo empezó en mi primer año de universidad, allá por 2014. En 2013 entré en la universidad en Barcelona y había una chica en el grupo conmigo, actualmente mi exmujer, que vino a estudiar desde un pueblo de una gran ciudad. Vivíamos en la misma residencia, en la misma planta, empezamos a charlar y al final nos hicimos directamente amigos. Yo tenía varias relaciones en aquella época y ella empezó una relación con mi compañero Daniel, al que conocimos en la residencia durante los exámenes de acceso. En primavera se la jugaron y ella se quedó embarazada, mientras que al mismo tiempo el compañero se mudaba con otra chica con la que iba al colegio. Cuando todo se supo, empezaron a tener problemas, luego peleas, luego reconciliaciones. En mí por esta época todas las relaciones terminaron y empecé a estudiar. Una vez que esta pareja decidió ponerme a prueba, mi compañero envió a su mitad a enrollarse conmigo. Y como en aquel momento estaba soltero, acepté la oferta. Luego hubo algunas peleas, pero ella y yo empezamos a comunicarnos mucho más estrechamente. En fin, después de 3 meses, cuando fuimos a practicar a la reserva en la ciudad de tiendas, ella casi se me trepó en la noche en la tienda. Era casi todo lo que ocurre entre un hombre y una mujer, excepto la intimidad. La rechacé porque estaba enamorada de mi compañero. Sin embargo, ya entonces empecé a engancharme de verdad, y cuando llegué a la residencia, fui a la habitación de Daniel y le conté lo que estaba pasando, y añadí que la quería y que no sabía qué pasaría después. Soy un idiota. Aunque ellos no empezaron todo esto por su cuenta, y yo me negué a que se quedara en la tienda, pero el caso es que la he ido exprimiendo poco a poco para mí, y cuando su relación empezó a desmoronarse por sus constantes salidas, a él no le importó mucho. Es más, cuando su madre se enteró de que se había quedado preñada de él, dijo que para qué demonios la necesitabas, el niño solo te arruinará la vida, tírala y olvídate de ella, y también empezó a ponerse en mi dirección. Al final del verano, fuimos todos como monitores al mismo campamento, donde le ofrecimos elegir con quién quería estar. Al final, me eligió a mí, y empezó a enrollarse con un chico de 16 años de su tropa, y el tío era un listillo. Así que empezamos una relación. Abandonó la escuela por pérdida de estudios y el inminente nacimiento de un hijo. No pudo aprobar el examen y obtuvo un suspenso por ello. Aquí es necesario decir unas palabras sobre su familia. La madre, una tía gorda de unos 150 kilos, que se divorció de su marido. Cuando su única hija tenía menos de 10 años, la madre vivió con ella con su marido abuelo, que sustituyó al padre ausente de su hija. Como la exmujer era la única hija de la familia, casi todos se turnaban para limpiarle el culo hasta que terminó el colegio, así que al salir del arresto domiciliario, a la exmujer le voló la cabeza la libertad que le cayó encima. En este caso, todo en la familia mandaba la madre. Ella también metió en la cabeza de la hija la creencia de que el padre es malo, las abandonaba, bebía y demás. Es decir, al terminar el colegio, la ex con su padre no se comunicaban y no le metía nada. Cuando se enteraron del embarazo, se escandalizaron, pero dijeron que tener un bebé, el aborto, es un pecado. Cuando mis padres se enteraron de mi relación, que estaban en un estado después de la relación sexual con sus propios cerebros, lucharon conmigo al respecto durante varios años, hasta que se dieron por vencidos y finalmente organizó una boda con una boda. Al principio inmediatamente dije que el niño ahora va a tachar toda su vida, es necesario abortar, pero no podía empujarla, sobre todo porque sus familiares la apoyaron. Lo más interesante es que me llevaron en un tirón. Como yo estoy con ella solo por el bien de la intimidad, no voy a necesitar a su hijo y voy a dejarlos después de un tiempo. Di a luz a una niña. Cuando empezaron a inscribirla, resultó que la ex suegra le dijo que escribiera en el certificado de nacimiento de la niña un padre inexistente con el apellido de su ex mujer, su nombre real y un patronímico inventado. Pues funcionó, Alejandra. Este hecho me molestó terriblemente durante varios años, hasta que después de la boda no volví a expedir los documentos sobre mí mismo, estableciendo la paternidad. Bueno, sí, yo era perezoso, ¿qué puedo decir? A principios del segundo año, cuando antes del nacimiento fue de 3 meses, debido a problemas con el asentamiento en el dormitorio, viví con mi ex durante un mes en un piso en sus parientes en la ciudad. Al final del curso, encontré trabajo en un club nocturno como camarero y alquilé un piso, donde empezamos a vivir como una familia. La primera vez la niña vivió con nosotros, pero luego la ex suegra se la llevó para ella sola,
como necesita cuidados y demás. Ya desde esta época empezaron los conflictos. Yo siempre he estado convencida de que la niña no debe vivir con las abuelas, sino con los padres, por muy duro que no fuera. En caso extremo, los familiares pueden ayudar si quieren, pero no llevarse a la niña para ellos solos. Después de un tiempo cambiamos de piso. Alquilamos un piso de una habitación a sus parientes, con los que habíamos vivido un mes antes. Mis estudios iban bien, ganaba dinero, tenía un lugar independiente para vivir, aunque alquilado. Pero mi exmujer ya entonces empezó a abrirme la boca cuando algo no le parecía bien. Básicamente lo hacía con todo el mundo en la vida. Incluso con mi madre siempre discutía con psicópatas. Si algo no le gustaba, más tarde me di cuenta de que simplemente estaba imbuida de la idea de que la persona principal de la familia no es un hombre, sino una mujer. De hecho, ella creció en un pozo de mujeres, donde solo había un hombre. Y ese era su abuelo, no su propio abuelo. Y él no decidía nada, las mujeres mandaban. Un día, palabra por palabra, me enseñaron el dedo corazón, en respuesta a lo cual siguió una bofetada automática en la cara. Mocos, babas y demás, hasta llegar a una intimidad conciliadora. Pero ese fue el principio del fin moral, como me di cuenta más tarde. Al año siguiente, en agosto, después de un viaje al mar con mis padres, mi hermano pequeño, 2 años y medio menor que yo, vino a visitarme durante una semana. Por aquel entonces empecé a ganar dinero con mis chanchullos en un bar y aunque no había colegio debido a las vacaciones, trabajé duro, de 4 en 3 noches. Para entonces, mi ex y yo ya habíamos tenido unos cuantos conflictos muy gordos, y otro ocurrió delante de mi hermano. Entonces, la ex, a falta de argumentos, simplemente me escupió. Yo estaba en un estado después de tener relaciones sexuales con mi propio cerebro, y en automático desde el corazón le dio una bofetada en la cara, y cuando me di la vuelta, ella me golpeó por detrás no débilmente por lo que en la cabeza. Por lo que de inmediato en la torre. Bueno, yo no estoy acostumbrado a tolerar de una mujer tal actitud, me criaron de manera diferente. En fin, hubo una pelea de esas concretas, después de la cual mi hermano y yo salimos del piso para dar un paseo y despejarme, porque no había nada más que hacer. Cuando llegamos, el piso era un completo desastre. La ex mujer con psicópata recogió todas mis cosas y las puso en una montaña en el pasillo, en plan coge tus cosas y vete. Me contestaron que había alquilado el piso para que ella se fuera. Después de eso todo pareció calmarse, pero hubo un distanciamiento en la relación, me fui a trabajar. En un momento dado, me dijo que deberíamos romper porque no estaba bien. Cuando se le preguntó lo que quería decir mal, ella me siguió la corriente durante mucho tiempo, y luego llegué al punto de que ella fue a su hermano con besos como: me porté mal y no le hice caso, bueno, ¿quién lo dudaría? Y él es todo positivo, y dice las cosas correctas. Bueno, en las orejas se puede sentar, eso no se lo puedes quitar. Decir que me quedé de piedra es quedarse corto. Hablé con él después. Todo el mundo tenía su propia versión de lo sucedido. Él la tenía tomada con ella. No pudo resistirse a contestar, pero luego no quiso seguir. La suya era que él la había metido en eso, y ella no sabía qué le había pasado. Teniendo en cuenta que a esas alturas yo era un ciervo de feria y tenía el cerebro cubierto de genitales femeninos, cometí el error más importante de todos. En lugar de enviar a la zorra a algún lugar lejano, la perdoné y le dije que lo olvidara y siguiera adelante. Pero el boomerang volvió. Ella y yo también empezamos a besarnos cuando estaba embarazada de otro hombre. Le dije a mi hermano en caliente que ya no era mi hermano. A principios de septiembre en el trabajo, los jefes se enteran de que trabajamos con habituales en nuestros propios planes y pierdo mi trabajo y con él la capacidad de pagar el alquiler. En el mismo momento, el propietario dice que en septiembre sube el pago en 1000 y en el mes siguiente en otros 1000 y antes pagaba 6000. En general, por todos los medios consigo una plaza en la residencia y nos vamos. Al mismo tiempo convencí a mi exmujer para que fuera al curso por correspondencia de psicología. Pensé que tal vez la psicología pondría sus sesos en su sitio. Mi ex suegra paga todo y ella se matricula. En invierno voy a mi ciudad a hacer prácticas. En una ocasión escribió que se había ido a la ciudad con una amiga a una discoteca, aunque yo se lo había prohibido terminantemente. Me puse furioso, pero al final me dijo que no había ido a ninguna parte, sino que solo había decidido tomarme el pelo. Al mismo tiempo, empezó a hacerme la cabeza loca sobre lo que pasaría después, y si los dejaría y demás. Seguí haciéndole preguntas sobre el hecho de que el certificado de nacimiento de mi hija
muestra información sobre su padre inexistente. Por cierto, Daniel ya se había casado y divorciado, sin hijos esta vez. Yo estaba realmente harta, y en su siguiente chorrada, sobre qué le pasaría a la niña si muriera de repente, si la dejaba sola, le dije en mi fuero interno que no sería para tanto, ya que no era mía, y yo la criaría y educaría a una novia como Dios manda. En realidad, aquello se dijo para nada. Estas palabras me fueron recordadas durante toda nuestra vida juntos. Volví a estudiar ya en el mes de marzo, y parecíamos tener todo sin problemas hasta finales de julio. El amor mugrió de nuevo, incluso casi llegó a la lista de los que se casaron en la fecha de todos los 7, July 7th, 2017. Pero entonces no tuvimos tiempo de presentar los papeles. Para entonces, mis padres ya habían aceptado el hecho de que su hijo Stag se hubiera enamorado de una niña así, que aceptaron como hija, y dijeron que en otoño nos organizarían una pequeña boda en nuestra ciudad. Durante estos 6 meses, iniciamos una nueva etapa de romance. Mi ex suegra categóricamente no quería que me presentara en su casa, y una vez a finales de marzo, incluso tuvimos que pasar la noche en el sótano de una de las casas, porque perdí el último autobús, y mi ex suegra dijo que no pasaría la noche en su casa. En otra ocasión, por el mismo motivo, pasamos la noche en una casa de baños. Nuestra ex suegra apagó la luz, pero no nos importó. Desde el principio del verano salimos mucho por la ciudad. Varias veces pasamos la noche en el parque en bancos. No se permitía la entrada de extraños en el dormitorio. Y mi ex mujer, sin el estatus oficial de esposa, era una extraña. Ella venía a mi casa durante el día y luego como que se iba. Y ella misma bajaba al piso de abajo y volvía a subir a nuestro piso por el balcón de la escalera de incendios, por la cerradura de la trampilla que yo rompí. En fin, todo ese romanticismo y esas cosas nos unieron mucho. A mi hija la tomé como mía desde el principio. ¡Qué tonto fui! Edad, descerebrado, genitales femeninos en la cabeza. Como resultado, en un año ella era como un nativo para mí, mientras que ella continuó viviendo con su ex suegra, que junto con su abuelo y su abuela específicamente jodido su cerebro con su crianza, le permitió demasiado. Y cuando llegamos allí, justo enfrente de la niña, organizó conciertos, anulando nuestra decisión. Los pensionistas gritaban constantemente no toques a la niña, y la niña estaba en la misma habitación escuchando a todos. La hija aprendió rápidamente lo que ocurría y se movió de un lado a otro, ya que le resultaba provechoso. En julio-agosto hago la instrucción militar después del departamento militar, y en septiembre mi exmujer y yo venimos a la ciudad con mis padres. La ex suegra decidió no participar en la boda y se fue con su hija a casa de unos parientes en Santander. A pesar de los mocos y las babas, los psicópatas no fueron a ninguna parte, incluso en la boda cuando salíamos de la entrada, y cogí casi de la mano a mi mujer. Ella la sacó con un psicópata, porque no le gustó cómo la cogí. Al día siguiente, después del registro civil, había una boda en un pueblo vecino, y tras ella fuimos todos a la orilla del río para seguir celebrándolo. Mi padre tenía una barca hinchable en el maletero del coche, la hinché y quise llevar a mi mujer a dar una vuelta por el río, pero se asustó, no sabía nadar, le daba miedo el agua, y cuando intenté obligarla a subir a la barca, me dijo todo lo que piensa de mí, se quitó el anillo, que ayer por primera vez se puso, y se fue por la orilla. Para entonces ya había pasado muchas veces que vamos a algún sitio, y si de repente no le gusta algo, lo tira todo y se vuelve, y tienes que correr detrás de ella. Esta vez me enfadé, escupí sobre todo, me subí a la barca y nadé por los remansos. Estoy cansada de correr detrás de esta inadecuada. Y todo el mundo se dio cuenta de esta fea situación, durante la cual la ex mujer no solo se quitó el anillo, sino que lo tiró, hizo la maleta y dijo que se iba con sus parientes. Y de nuevo no corrí tras ella, se fue, pero alrededor de una hora más tarde llegó, en una ciudad extranjera, no encontró dónde está la estación de autobuses, entonces como que se le pasó la herejía y todo volvió a la normalidad. Más tarde ella se fue a una sesión, y yo no me fui a estudiar hasta noviembre. Como ya teníamos el estatus de casados, mi ex-suegra no tuvo más remedio que aceptar este hecho. Empecé a preparar un dormitorio familiar en la universidad, y mientras lo organizaba todo, vivía en casa de mi ex-suegra con mi mujer y todos los demás. Conseguí el dormitorio, empecé a vivir en familia, pero sin un hijo, todo parecía normal. Estaba terminando la universidad. Mi mujer encontró un trabajo vendiendo electrodomésticos.
y yo conseguí un trabajo en un concesionario de coches por turnos para que mi trabajo no interfiriera con mis estudios. Después de terminar la universidad, la cuestión era qué hacer a continuación. Por un lado, en una gran ciudad hay más oportunidades, pero incluso con un sueldo normal es poco realista comprarse una vivienda propia. Por otro lado, en mi ciudad el sueldo es aún más bajo, pero la vivienda es mucho más barata. Decidimos mudarnos a mi ciudad. Me fui con mis cosas a casa de mis padres. Mi mujer se quedó en la suya un par de meses. Para entonces ya tenía una novia en el pueblo, cuyo marido es agente de la Guardia de Fronteras. Incluso intenté conseguir un trabajo a través de él, pero mi especialidad militar es la tierra, y ellos tienen barcos fronterizos. Esta novia se convirtió rápidamente en su mejor amiga, con la que pasaba el rato hablando por teléfono todo el tiempo. Dada la gran diferencia de ingresos entre nosotros y su familia, mi mujer empezó a ponerla constantemente como ejemplo. Mientras mi mujer se quedaba con su ex suegra, yo intentaba encontrar trabajo y probé en el centro de reclutamiento militar para encontrar empleo, pero era el año de las reformas en el ejército, 2008, y la opción, que ya estaba prácticamente bien, fracasó debido a la reducción de la unidad militar donde casi había conseguido trabajo. La primera vez viví con mis padres. Luego, cuando llegó mi mujer, alquilamos un piso a mis parientes y empezamos a vivir juntos. En fin, resultó que a la primera semana se quedó embarazada. Y otra vez voy a tener un hijo, el aborto es pecado y cosas así. Nadie pudo convencerla, ni yo, ni mis padres, y la ex-suegra por el contrario goteaba en su cerebro que el aborto es imposible de hacer. Cambiamos de piso, y luego, más cerca del nacimiento del niño, alquilé uno de 3 habitaciones, también barato, que es la ventaja de vivir en el centro del distrito. La vivienda es barata. Para entonces ya había cambiado varios trabajos y conseguí un empleo en la reserva. El sueldo era miserable y también recibía subsidios norteños gracias a mi inamovible camarada. Desde 2005, el principio de devengo del subsidio norteño ha cambiado. Antes las recibían todos los que habían vivido al menos 10 años en zonas equiparables al extremo norte, pero después, si no has trabajado antes, tienes que ganarlas cada 6 meses al 10%. Conseguí un trabajo nocturno en una gasolinera. Cuando nació mi hija, empezamos a vivir los 3 juntos. La mayor seguía viviendo con su suegra. Decidimos tomar nuestra propia vivienda. A través del capital de maternidad, mi suegra añadió una cuarta parte. El resto lo cubrió el capital de maternidad. Tomamos un piso de 2 habitaciones. Todo parecía vivir como un ser humano. Yo tenía un trabajo, aunque todavía no monetario, pero tenía mi propio piso. Pero no, todos los mismos conflictos eran, y precisamente sobre la base del hecho de que en el concepto de la familia ex-esposa es ella, y sus hijos, su madre, abuela y abuelo, y en mi comprensión de la familia es un marido, esposa e hijos. Todos los demás son parientes y amigos. 3 semanas después de mudarme a mi propio piso, se muere la madre de mi ex-suegra. Es todo mocos y lágrimas. No puedo vivir sin ella, y no sé qué hacer ahora. En general, con sus padres la llevaron al pueblo para el entierro. Por cierto, hasta ahora, después de 10 años y medio, la abuela murió en enero de 2010. Mi esposa todavía sufre. ¿Cómo así? Todos mueren. ¿Qué voy a hacer? No puedo vivir sin mi abuela, y así sucesivamente. Unos meses más tarde me quedé embarazada de nuevo. Me sorprendió, para ser honesta. Y otra vez la misma cantinela. No puedes abortar, es pecado. Tendré un bebé. Mi madre le preguntó: ¿cómo vas a vivir? Usted no trabaja. El salario de mi marido no es suficiente para todos. La respuesta fue la misma. No sé cómo, de alguna manera. Bueno, por lo que resultó al final, toda la vida vivió de alguna manera, y poco a poco se trasladó más lejos bajo el felpudo, y delante de los niños. También hay que mencionar que no soy un cuidador. Simplemente no tolero los niños pequeños con sus gritos, comportamiento inadecuado y todo lo demás. Cuanto mayor es el niño, mejor estoy con él. A mi hermano y a mí nos educaron así. Nadie nos echaba humo por el culo. Desde pequeños hacíamos todas las tareas de la casa más el huerto. Y desde pequeños éramos responsables de nuestros propios errores. Ya has hecho todas las tareas de la casa más los estudios. Eres libre para salir. Así que intentábamos pasar el mayor tiempo posible al aire libre. Y yo hice lo mismo con mis hijos. Hoy, la mayor está a punto de cumplir 16 años. Pero su madre sigue llevándola en volandas y controlándola muy estrictamente, por no hablar de los más pequeños. Y como telón de fondo,
Cada año había más conflictos y cada vez eran más graves. Para entonces, yo ya había dejado mi trabajo en la reserva y había conseguido un empleo en una obra de construcción donde el sueldo era más alto, pero las condiciones eran brutales. Trabajando al aire libre en invierno y verano en altura, allí sentí por primera vez lo que era salir a calentarse en enero, cuando antes se rozaban los 50 grados bajo cero. El edificio se heló por completo y luego se calentó bruscamente hasta los 35, y en el edificio, durante 3 días más, aguantó el frío por debajo de los 40 grados. Finalmente tomamos a la hija mayor para nosotros, la pusimos en la guardería, empezamos a vivir como una familia completa, a reeducarla, pero llevó mucho tiempo después de muchos años de cagarse en su cabeza por parte de la ex suegra. Mientras tanto, los conflictos con la ex mujer en varias ocasiones surgieron con regularidad. Comenzó a ensuciar el piso poco a poco. Toda mi vida me ha gustado la limpieza, no puedo vivir en la mierda. Vengo de un trabajo duro y en lugar de la cena primero pasar la aspiradora o empezar basura apilada en los pañales plana de mi hija menor. Además, empecé a desviarme para cocinar comidas normales para mi hija menor. También constantemente trató de trasladar a mí los deberes de boyucanilla con niños, a lo que he dicho en repetidas ocasiones que no soy una niñera. Sin duda puedo cambiar los pañales de un niño, lavarlo y así sucesivamente, pero es una función de la mujer. Sobre todo porque ella se sienta en casa todo el día y no trabaja. Y cada vez más a menudo los conflictos se convirtieron en peleas en el fondo del hecho de que la ex esposa no tenía sentido de los límites cuando era necesario reducir la velocidad, pero esto ya estaba sucediendo delante de los niños. Ya entonces la exmujer empezó a hacer intentos de manipular a los niños, pero las niñas eran aún pequeñas, entonces no entendían nada, y cuando me acercaba a ellas, se abrazaban. Y muchos conflictos se debían a que yo insistía en que las niñas durmieran separadas en sus camas, y no con su madre, con lo que la ex no estaba de acuerdo, ya que entonces las niñas lloraban, necesitaban despertarse constantemente por la noche. Al final, me harté y le dije que, puesto que yo trabajo y mantengo a la familia, su función es servir a los niños y a mí, y no intentar doblegarme. Tras otro conflicto, se puso de parto y tuve que entregar a mis hijas a mi suegra por el momento. Trabajaba 6 días a la semana. Después de salvar a mi ex mujer, se fue a dar a luz a Barcelona. Nació mi hijo, mis padres y yo trajimos a todos a casa. Como había un niño pequeño en la familia con gritos eternos, y mi trabajo era específicamente pesado, y trabajé 6 días, salí de casa a las 7 de la mañana, y volvía a casa solo después de las 8 de la tarde. De nuevo había conflictos sobre la base del hecho de que mi esposa, con fuerza redoblada, comenzó a tratar de convertirme en una niñera para el pequeño, en respuesta a lo cual recibió una reacción muy dura por mi parte. No bebía e iba al gimnasio 3 veces por semana después del trabajo, donde dejaba toda mi negatividad bajo la barra. En otoño mi hijo creció un poco, el mayor pasó a 1er grado, yo en el trabajo me tomé unas vacaciones en octubre, un pequeño descanso del trabajo. Viajé un par de veces a la taiga a pescar, salí de nuevo al trabajo, donde el objeto pasó a su fase final y el volumen de trabajo aumentó mucho. Todos los domingos traté de dormir lo más posible para estar en forma de alguna manera. Y aquí una vez en la próxima, su única en una semana libre temprano en la mañana, me despierto llorando pequeño. Aix dice que se levantó y calmó a mi hijo, para lo cual obtuve la respuesta: como tú mismo cálmate, estoy dormido. Me volví loco y levanté a todos al final, juré a mi ex y ella tomó represalias contra mí. Al final, casi nos peleamos, tuvimos una pelea infernal. Empezaron otra vez con acusaciones de que no quieres a los niños, que no los necesitas, etc. Al final, unos días después, llegó mi suegra, y junto con mi ex el día de mi cumpleaños, alquilaron un coche, en el que cargaron la mitad de las cosas de casa, metieron a los niños en la maleta y se fueron para el pueblo a casa de mi suegra. La ex dijo que no viviría conmigo, que soy mala y demás. Y ya entonces tiró una caña sobre que alquilaría el piso, a lo que recibió la respuesta de que el piso es una cuarta parte mío. Así que yo viviré en el piso, y ella se puede ir a la mierda si no necesita una familia. Mi suegra se cagó en todo antes de irse. Una vez que todos se fueron, empecé a pensar qué hacer a continuación. En el trabajo ya se estaba acabando el objeto. Buscar otro trabajo en invierno en una ciudad pequeña es muy difícil. Mi hermano, que por aquel entonces vivía en Madrid, se puso en contacto conmigo
y me sugirió que me trasladara allí de momento. Está claro que empezó a escaquearse. ¿Cómo así que tengo 3 hijos? Y mamá descerebrada quiere dejarlos sin padres solo porque no le va a hacer caso e intenta mandar en la familia. Pero junto con estos resfriados, empecé a prepararme para la salida. Conseguí un poco de cosas, dejé mi trabajo como uno de los últimos en el sitio, conseguí una buena cantidad de dinero y compré un billete de avión. Al mismo tiempo, entré en la reserva de personal de la administración del distrito para el puesto de ecologista. Soy ecologista de título y me prometieron el puesto para septiembre. Estaba a punto de irse de baja por maternidad una chica del grupo de protección del medio ambiente. Todos estos preparativos y cosas me distrajeron. Estaba entusiasmada con mis hijos y mi ex, y los mocos en el SMS prácticamente cesaron. Al final, a finales de diciembre, mi ex mujer decidió venir a hablar conmigo, trayéndose ella a los niños pequeños y dejando a la mayor en casa de mi ex suegra, que la destinó a la escuela del pueblo donde trabajaba mi suegra. Mi mujer decidió traérselo todo, pero yo le dije que sí, que te quiero Mucriu, pero que me voy a Madrid, que necesito ganar dinero. Me quedaré allí hasta el otoño, y luego ya veremos cómo va. Naturalmente, después de esto, mi ex mujer empezó otra temporada de amor y otras cosas, y tuvo que aceptar mi marcha con lágrimas en los ojos. Volé a Madrid, encontré un trabajo allí, aunque no del todo legal. Empecé a trabajar, a enviar dinero a casa. Mi ex se compró un portátil nuevo con este dinero, y aprendió sus derechos. Al final del verano, la administración del distrito me llamó y me dijo que había una plaza esperándome. Para entonces ya había decidido volver. A pesar de mis crecientes ingresos en Madrid, seguí tomando una decisión a favor de mi familia, porque allí había niños, necesitaban un padre, y yo necesitaba niños, con los que me estaba haciendo mayor. En general, volé de vuelta. Trasladé todas las cosas que se llevaron suegra y ex. De vuelta al piso, la hija mayor decidió irse al pueblo, a pesar de mis protestas. En invierno la ex se queda embarazada de nuevo, y vuelve a decir que de todas formas tendrá un hijo. Empiezo a pensar en comprar un piso grande. No hay espacio suficiente en el piso de 2 habitaciones y pronto será aún menos. Mi suegra envía constantemente dinero a mi mujer para una cosa u otra. Mi mujer no trabaja. Y también me compré un coche a crédito, una vieja ranchera grande, porque sin coche en una familia con niños no hay sitio para nada. Al final del verano, encontramos la opción de cambiar el piso por otro de 4 habitaciones con deudas, utilizando el capital de maternidad regional. Los padres de ambas partes ayudan, dan dinero para las ventanas de plástico y el bloque del balcón, para el pago parcial de las deudas. Sobre todo mi antigua suegra envía mucho. En este piso, volvemos a elaborar 4 acciones sobre el capital de maternidad, dejando la obligación de asignar una acción al tercer hijo, cuyo capital se gastó en su compra. Mudo de una vez, fue necesario elaborar de una vez sobre 5 acciones. Nace el segundo hijo. El dinero empieza a escasear, demando al banco por imposición del seguro, gano el juicio, vuelvo a acreditar en un banco estatal y con las ganancias devuelvo la mayor parte del préstamo, reduciendo la cuota en tiempos. Poco a poco, ya en este piso de nuevo empiezan los conflictos. La primera quiere gobernarlo todo ella, yo me resisto. Exijo informes sobre las finanzas, llevo la contabilidad doméstica, en la que fijo todos los ingresos y gastos para planificar de alguna manera el escaso presupuesto familiar. Y la primera se resiste muy activamente, no quiere informar. Y ella misma, al mismo tiempo desde el Estado, recibe una gran cantidad de subsidios como una familia numerosa, cantidades comparables al salario medio en la ciudad. También trato de enseñar a todos a mantener el orden en la casa, en lo que la ex esposa, siempre delante de los niños de la misma, se reúne con las palabras que los niños son todavía pequeños, y ella misma tipo de hace todo lo posible para mantener la limpieza en la casa. Y en general, ella quiere una nueva cocina para hacer algo allí, en el viejo que ni siquiera quiere estar. Ella quiere hacer reparaciones en todas partes, a lo que constantemente digo que lo principal no es una nueva reparación, pero la limpieza y el orden en el piso. Además de atascar la vivienda, la primera empieza a comerse lentamente a un hipopótamo, y en respuesta a mis observaciones, contesta que está satisfecha con todo. He estado en muy buena forma toda mi vida, yendo al gimnasio 3 días a la semana, donde me mato. En este punto de mi trabajo, me traslado a otro departamento para un trabajo permanente con un aumento de los ingresos en casi 1/3, y mi salario comienza a superar significativamente la media de la ciudad. Pago el préstamo,
Empezamos a vivir mejor. En el piso hacemos poco a poco reparaciones en algunos sitios, con inversiones de mi antigua suegra y mi abuelo. Cambiamos los muebles, acristalamos 2 balcones. 2 años después, en 2015, sigo demostrando a mi ex que mi hija mayor debe vivir con nosotros. La traemos de vuelta, la vuelvo a poner en la clase de la que la sacaron hace 3 años. Me ha costado. La clase estaba completamente llena, pero he conseguido solucionar este tema. Naturalmente, durante el tiempo de convivencia con mi suegra y mi abuelo, a mi hija le lavan completamente el cerebro sobre cómo vivir, que todo le está permitido, sin prohibiciones y demás. Comienza un difícil proceso de reeducación. También hay constantes conflictos por los niños. La ex los tiene atados en corto, no los deja ir solos a ningún lado, solo junto a ella. Para mí en general es salvaje. Nosotros toda la infancia nos considerábamos de paseo libre. Hacíamos las tareas de la casa y cosas para estudiar, y libres por el día. Por eso nunca tuvimos problemas de salud. Los niños tienen la inmunidad muy débil. 2 de ellos tuvieron asma en el jardín de infantes. Le demuestro a mi mujer que todo esto es consecuencia del eterno cúmulo de polvo en la casa y de mantenerlos atados en el piso. No, todo es culpa de los médicos que no lo tratan bien. Guardería, donde los niños enferman, en fin, de todo lo que hay alrededor, pero no de lo que estoy hablando. Y esto a pesar de que una vez, incluso el pediatra local le hizo un comentario sobre el polvo en el piso. Los niños, viendo la actitud de la madre y su estilo de comunicación, también empiezan a pelearse con las manos. No perciben el castigo, corren directamente hacia su madre en busca de protección y empiezan a cagarse encima. Cada vez más a menudo empiezo a salirme con groserías. La primera se erige en gallina guardiana de la prole, en lugar de enseñar a los niños la limpieza y el orden con el ejemplo. Los niños, por cierto, a causa de este modo de vida, se vuelven enfermizos. Establemente cada invierno, alguien de ellos se pone en el hospital con enfermedades del tracto respiratorio superior, mientras que constantemente tiene que alimentar a las farmacias. Poco a poco en los conflictos, comienzan a deslizarse en las frases de mi esposa que no me gustan los niños, dispersarlos, que no hice nada aquí en el piso. Y todo esto es gracias a su madre, que ha invertido mucho dinero, que los niños en general van a hacer lo que ella dice, no yo. Cuando a la ex se le acababan los argumentos, podía empezar a tirar cosas, romper ropa, romper platos, esparcir comida, empezaba a escupirme, mientras gritaba que casi la mataba. Como me di cuenta más tarde, todo este circo era para meter poco a poco en la cabeza de los niños la idea de que papá es inadecuado y malo. Al mismo tiempo, también pegaba mucho a los niños. Podía hacer alguna locura si los niños hacían algo mal o guardaban algo en vez de guardarlo. Lo sacaba todo de los armarios y roperos y lo amontonaba en el suelo, y los niños ordenaban los escombros durante los días siguientes. En caso de faltas de los niños, alguien cogía algo, hacía algo mal, etc. Ella hacía toda una actuación desde el campo de la investigación, reunía a todo el mundo y empezaba los interrogatorios, enfrentamientos y demás hasta que alguien confesaba o aceptaba asumir la culpa, solo para evitar escuchar todo esto y hacerle perder el tiempo. Al mismo tiempo, la ex controlaba cada vez más férreamente a los niños, especialmente a la hija mayor, aparentemente temerosa de que se relajara y repitiera su suerte con el preñamiento. Sobre todos mis argumentos de que con un control tan total, ella por el contrario cometerá errores. En cuanto termina el colegio y se libera de sus padres, me contesta que yo no me meto. Mi hija, al parecer viendo las conversaciones de su madre conmigo, también empezó a sondearnos lentamente para manipularnos, en respuesta a lo cual recibió un rechazo concreto por mi parte. Antes de las vacaciones de otoño, mi mujer se fue otra vez al hospital con mi hija pequeña. Me quedé solo con los niños y pasé unos días con ellos para poner orden en el piso y en la habitación de las niñas, donde diablos se podía romper una pierna entre los montones de cosas. Entonces les dije que una vez les enseñaría cómo y dónde debían estar las cosas en su sitio, y luego tendrían que hacerlo ellos. En aquella época, mi suegra vino de visita, como para cuidar a los niños. Yo trabajaba en casa. Estaba en casa solo por las tardes. 2 tardes a la semana tenía gimnasio, el domingo también, y los fines de semana estaba en casa. La mayor enseguida empezó a intentar mostrarse de nuevo delante de su suegra. Al final tuvo un desliz con su hermano, por el que casi se lleva un cinturonazo de mi parte. Y le dije que la próxima vez recibiría un puñetazo en la frente por eso.
Mi suegra, como siempre, entró al galope. Empezó a gritarme que no tocara a la niña, en respuesta a lo cual estuve a punto de mandarle un mensaje directo, diciéndole que educara a su abuelo y que no se metiera en mi familia con su mierda de educación. Lo que había un rugido de un hipopótamo herido, era necesario escuchar. Pensé que tenía un derrame cerebral allí mismo. En general, tuvimos una pelea. Mi suegra luego llamó a mi esposa y se quejó de mí, y este último en el teléfono me sacó el cerebro. Como qué derecho tenía a hablar con su madre de esa manera. Ella no debe preocuparse en absoluto. Ella tiene presión, y así sucesivamente. La mando a paseo a ella también. Estoy realmente harto de esta mezcla con la mierda. Cuando mi mujer volvió del hospital, reunió a mi madre y a mi suegra en nuestro piso. Se sentó en el centro de la habitación y empezó a decir que estaba harta de todo, que yo siempre las estaba estresando a todas, que no tenía una vida normal, que no quería hacer de canguro de los pequeños. Así que ella y mi madre decidieron que nos separáramos. Los niños se quedarán con ella, ya que ella y los niños tienen 3/4 partes del piso, y yo tendré que transferir mi 1/4 parte a mi hijo mayor. Y si no lo hago voluntariamente, ella hará todo lo posible por arruinarme la vida, hasta el punto de delatarme, que trabajé en Madrid de forma no del todo legal, así como presentar una denuncia ante las autoridades de que tengo un impacto físico constante sobre ella y los niños, y que era peligroso para ellos vivir cerca de mí, como que yo no quería hijos, que estaba dispuesto a matarlos antes de que nacieran. Y todo esto lo decía delante de los niños, de toda la familia, gracias únicamente a su madre, que no paraba de mandar sumas. Decir que mi madre y yo estábamos en un estado de ánimo después de tener relaciones sexuales con mi propio cerebro. Eso es quedarse corto. Realmente la miré y pensé, estás fuera de tus cabales. Es decir, que está dispuesta incluso a dejar tirado al padre de sus hijos hasta en un proceso penal, solo para exprimirlo todo de él, mezclándolo con barro y rebajándolo por completo delante de sus propios hijos. Todo lo dijo de forma poco atractiva, como si lo hubiéramos decidido todo, y más vale que no interfiera si quiere comunicarse con sus hijos en el futuro de alguna manera. Y Dios no quiera que alguien le diga a mi hija mayor que tiene a su padre biológico por ahí. Entonces la exmujer no se detendrá ante nada para arruinar completamente la vida de este hombre. Tiene mucho miedo de que la mayor, al enterarse de que no soy suya, quiera encontrar a su padre biológico, y viendo que vive bastante bien, e incluso en Valladolid, y no en las afueras del país, quiera mudarse con él. Ya le he dicho muchas veces que mi hija necesita saber la verdad, y cuanto antes se entere, mejor para ella, de lo contrario podría mandar a todos al infierno. ¿Cómo la privaron de su padre biológico sin pedirle su opinión? Y la han engañado toda la vida, y sin duda acudirá a él, a pesar de que legalmente no es nadie para ella. Y teniendo en cuenta que no tiene hijos, ni familia, no le importará tener una hija que prácticamente creció odiando a sus padres que la criaron, y no tendrá que pagarle la pensión, es una belleza. En fin, mi madre dijo que me importaban un bledo, que se mudaran con nosotros. Naturalmente, todo dentro de mí bullía y hervía. Volví a decirles a mi mujer y a mi suegra todo lo que pensaba de ellas, de lo cerdas que son en la vida, de que arruinan a los niños. La suegra una vez se jactó ante su hija de cómo persiguió a su ex marido con una sartén. El padre de la ex mujer por decir palabrotas delante de ella, a lo que yo respondí que si fuera su marido, le rompería el cráneo a mi mujer con esa sartén, si alguna vez ella decidía intentar hacerme algo así. En fin, me fui a vivir con mis padres. Mi ex suegra decidió quedarse un poco más para cuidar de los niños mientras su hija andaba con documentos. Siempre soñé que mis hijos crecerían y se convertirían en mis amigos, que iríamos juntos de acampada y de pesca, pero al final me quedé sin hijos. Y de nuevo mi cumpleaños, y de nuevo un regalo de mi mujer, esta vez en forma de registro de la transacción de donación de mi parte del piso a mi hijo. Firmé todo y le deseé buena suerte en su perrera. Firmé la salida del piso, me registré a nombre de mis padres, y un par de días después recibí una carta del juzgado diciendo que la vista sobre el divorcio estaba prevista para dentro de un mes. Fui al juzgado, leí la demanda, se escribió una historia tan desgarradora sobre el monstruo que era, cómo humillaba a todo el mundo y no me dejaban vivir en paz, hasta la violencia sexual contra mi desgraciada esposa. En resumen, todo un thriller sobre un. Escribí que no estoy de acuerdo con el motivo del divorcio, pero estoy de acuerdo con el divorcio en sí, y pido que se considere el caso sin mi participación.
Al mismo tiempo, en el trabajo llegó la orden de ejecución de la pensión alimenticia para los 3 hijos menores. Resulta que el primero presentó para ellos mientras todavía estaba en el hospital con el pequeño en octubre. En la demanda, por cierto, indicaba que el matrimonio conmigo tiene 3 hijos. El mayor no lo especificaba, así como la pensión alimenticia a ella, aunque ya no hay diferencia. Lo que en 3 que en 4, todo lo mismo a pagar el 50% de los ingresos oficiales. A pesar de las oscilaciones más crueles en la vida familiar y los niños, por extraño que parezca, no había casi nada a mi esposa. Al parecer, ella ya había chupado casi todo lo positivo de mí. Lo que tenía a ella, de alguna manera intuitivamente, decidí Inmorachivayut lleno de casi ex familia, por lo que era más fácil para mí moralmente, así, y empecé a matar al máximo en el gimnasio. Alrededor de un par de semanas más tarde, junto con mi madre, vine a visitar a mis hijos, y ellos estaban felices de casi colgar alrededor de mi cuello, como si no fuera muy divertido con mi madre. Entonces, de alguna manera, tenemos una conversación con el ex. Ella dice que no puede permitir que la ruptura de la familia. Como ella me ama, los niños me necesitan, solo tengo que cambiar, y ella tomará la declaración de la corte. Sobre la pregunta acerca de la pensión alimenticia, y mi registro dijo que la pensión alimenticia, y así permanecerá en la familia, tenemos como un presupuesto, y ella no me va a registrar. ¿Es demasiado para pagar los servicios comunales? En aquella época no había contadores en el piso, y para un piso de 4 habitaciones había unos 12 euros de facturas de servicios públicos en aquella época. Empecé a paralizarme, mi ex empezó a aferrarse a mí y no me dejaba salir del piso. Todos los días siguientes por teléfono y Messenger me decía que teníamos una familia, que te queríamos y cosas así. En fin, me lo creí como un ciervo derecho. Y me costó mucho separarme de mis hijos, por cuyo bien había dejado Madrid y vuelto aquí. Mis padres trataron de insinuarme que debía seguir alargando el tiempo hasta que mi ex aceptara mis condiciones en cuanto a la revocación de la orden de ejecución del trabajo y empadronarme en el piso, que no es mío en absoluto, pero el venado que llevaba dentro volvió corriendo a casa. En general, me desviaron, y este fue el comienzo de la ruptura definitiva de la familia, que se está ultimando en los últimos 2 meses. Entonces no me atrevía a renunciar a mi sueño de tener una familia numerosa. En invierno de 2016, mis padres me compraron un garaje. También en la primavera de 2017, mis padres me ayudaron a comprar un minibús para la familia. Mi madre pidió un préstamo. Yo vendí el coche viejo y di la mayor parte del dinero para devolver el préstamo. Al mismo tiempo, mi exmujer decidió cuidarse los dientes y se puso ortodoncia por valor de 120.000 euros a cuenta de la capital regional de maternidad. Entonces, fui a un implantólogo en Barcelona para informarme sobre los implantes. Me faltan los dientes en la parte más visible y hace tiempo que quería ponerme implantes, porque trabajo en la administración del distrito y soy nudoso. Mi exmujer me dijo que ahora no podemos permitirnos esos gastos, ya que los niños necesitan ir al mar en verano y es bueno para su salud. La siguiente vez, casi me piden que saque las cosas en el verano de 2017, cuando les comenté a mis hijos de pasada que su querida abuela, mi suegra, se va a mudar muy pronto porque está gorda y tiene 150 kilos de peso, apenas puede andar con la respiración entrecortada, y que tienen que hacer deporte y cuidarse toda la vida, como yo, para que luego no sean como su abuela, porque ya llevan en los genes la predisposición a la obesidad, sobre todo la mayor, que salió a su madre. También dijo de la mamá que ya estaba comiendo despacio y yendo a la forma de su madre. ¿Cómo puede una mujer normal de 30 años pesar más que un hombre de 31 que se pasa media vida sacando hierro en el gimnasio? Naturalmente, los niños se lo contaron todo a su madre, y por la noche dio un fuerte concierto por el hecho de que yo insultara a su madre delante de los niños. Y le dije que llamaba a las cosas por su nombre. Su madre es específicamente gorda, y ella también sigue sus pasos. Se niega a hacer ejercicio, y los niños las miran, y para ellos es la norma que la gente pueda engordar hasta el punto de ser un cerdo gordo. En fin, 2 días después recogió a los niños y se fue con ellos a casa de su madre a pasar las vacaciones. Como ella no trabaja, los niños no tienen colegio. Al principio me estremecí, pero luego me fui de vacaciones. Y mi padre y yo pasamos casi un mes entero conduciendo un coche nuevo, en viajes de pesca de montaña, en un viaje de rafting, incluso bajo un deflector, y se ahogó casi todas las cosas, aunque no nos ahogamos. En resumen, tuve muchas impresiones,
y mis preocupaciones por mi familia y mis hijos pasaron a un segundo plano. Me di cuenta de que con los años empecé a tolerar la soledad cada vez con más facilidad. Se me hizo cómodo estar sola. Cuando el piso está completamente ordenado, estás a lo tuyo, nadie te molesta y no te revienta. Sobre todo porque con los niños solos casi nunca salía ni viajaba a ningún sitio, como me dijo mi ex mujer delante de los niños. Ella no confiaba en mí con los niños, y los niños siempre le pedían permiso antes de salir conmigo. Naturalmente, todo esto se acumulaba dentro, y de vez en cuando salía a la luz con escándalos concretos. La relación también se fue calentando poco a poco con respecto a los niños. En repetidas ocasiones dije que los niños deberían estudiar, al menos un par de años de natación para aprender a nadar. Mi suegra y mi mujer no saben nadar y no dejan que sus hijos vayan al agua, por si se ahogan. Y vivimos a orillas de un río, así que no podemos nadar sin nadar. También deberían ir al boxeo, como el deporte más en desarrollo, que enseñará y defensa, y bien desarrollar el sistema respiratorio junto con la natación. Sin embargo, mi opinión también estaba en el último lugar aquí. Al principio, la ex llevó a las niñas a la escuela de música y a bailes de salón. La mayor abandonó la escuela de música después de 3 años. La propia profesora dijo que ya no podía ocuparse de ella, porque siempre se olvidaba de las clases y de los deberes. Al final, dejaron la natación y nunca aprendieron a nadar. Más tarde matriculé a las niñas y a mi hijo mayor en boxeo. Al año siguiente, los médicos como que le prohibieron entrenar a la menor por asma, lo cual es una tontería al contrario. El boxeo entrena muy bien el sistema respiratorio, al menos eso me dijo mi ex mujer. La mayor ha dejado hace poco el boxeo ella misma, ya que ha decidido que ya está bien y gimnasio donde va de vez en cuando. El mayor sigue en casa, la ex mujer no le deja ir a boxeo por culpa de un virus, aunque las clases ya van por segunda semana consecutiva. Mi hijo menor todavía no hace nada de nada, espero poder llevarlo a la piscina en septiembre. En casa de mi suegra, mi ex estuvo fuera casi 2 meses, trajo a los niños a casa solo una semana antes del 1 de septiembre. Durante ese tiempo las cosas como que se calmaron, empecé a querer a Muhriu de nuevo. En septiembre de 2017 fue de 10 años de matrimonio, y en este día el ex trajo a casa un gatito, como su novia se lo dio. Y esto a pesar de que yo estaba rotundamente en contra de todo tipo de animales en el piso, ya que sin ella había un desorden perpetuo, que se anotaron tanto los niños como la ex mujer. Para entonces, ya había organizado entre los niños la limpieza de la cocina y del piso, al igual que mi hermano y yo. Cada día uno se turnaba para limpiar la cocina, y el otro tenía que pasar la aspiradora y la fregona por el suelo del piso. Excepto en nuestro dormitorio, donde yo hacía la mayor parte de la limpieza. La ex empezó a decir que mantendrían el piso limpio, que los niños llevaban mucho tiempo soñando con un gatito y cosas así. Yo maldije y dije que no me iba a hacer cargo del gato. La alimentación, el orinal y otras cosas estaban en la conciencia de ella y de los niños. A finales de año vendimos la parcela de tierra, que la antigua recibió en su época de familia numerosa, y todo el dinero lo gastamos en reparaciones. Cambiamos la cocina, muchos muebles, puertas, renovamos completamente el vestíbulo y los pasillos. Parecía que la cocina tiene una nueva cocina caro, cocinar todo como usted pidió en el momento. Pero comenzaron otras excusas, y luego los niños empezaron a estropear una cosa u otra. Para el año nuevo, la exmujer organizó otra gilipollez, trajo a casa un cachorro pincher, como los niños también toda su vida soñaron con un perro, y decidió hacerles un regalo. En resumen, una vez más me demostraron que mi opinión en este piso no significa nada. Luego, durante las discusiones, llegó un momento en que la ex mujer dijo que el piso era suyo y de los niños, y que yo no tenía sitio aquí, que no era nadie, y que el perro y el gato tenían más derechos que yo. De nuevo, todo esto ocurría delante de los niños. Cuando trajo los animales al piso, se desentendió de cuidarlos y se lo echó a los niños, como si tú quisieras animales, pues cuídalos. El mayor se convirtió en el deber eterno en el orinal del gato, el más joven en la jaula del perro, y el hijo mayor, en los platos del perro y el gato. Y naturalmente sin patadas, no querían hacer nada por su cuenta. Resultó que un gato y un perro no solo es divertido y gracioso, sino también pasear al perro. En el buen sentido de pasear debe ser a las 7 a.m., pero en este momento nadie se levantó. Y el perro a menudo mierda en la jaula, porque por la noche justo antes de ir a la cama con él no caminaba,
Los niños tarde y cuando está oscuro en la calle no deja. Y en invierno anochece a las 5 de la tarde, limpiando la caja de arena del gato y dándoles de comer y limpiando sus platos. El piso, ya de por sí sucio, se convirtió poco a poco en un establo, pelos de perro por todas partes, a pesar de que el perro vivía en una jaula, jirones de pelo de gato, el hedor de la caja de arena del gato, el hedor y los lloriqueos del perro. Al mismo tiempo, mi exmujer se volvía cada vez más mezquina con los niños, especialmente con mi hija mayor, hasta el punto de llegar a insultarla si hacía algo mal. Está claro que yo también, si era necesario, podía y cinturón de nadie, pero le dolía, y aquí llegó al punto de que con la mayor comenzó a comunicarse no con palabras, y algunos chasquidos, y la hija a menudo me dijo que su madre ya está harto de ella. Teniendo en cuenta que los niños han crecido, mi relación con ellos se ha vuelto mejor, porque originalmente no puedo soportar a los niños pequeños en absoluto. Pero a medida que el niño crece y se convierte en persona, cada vez es más interesante estar con él. Mi exmujer es todo lo contrario, está acostumbrada a la ternura y ha dicho muchas veces que los niños son buenos solo hasta los 4 años, y luego empiezan a ser descarados. Incluso no serían descarados cuando no tienen libertad, viven atados en casa, y cualquier intento de darles libertad, como limpiar la casa y pasear todo lo que quieras, hacer los deberes, lo mismo, reprimido por la ex. Empecé a doblar la ex que se fue a trabajar. ¿Cuántos pueden sentarse en casa en el cuello de su marido y al mismo tiempo y verter mierda sobre él de pies a cabeza? Al principio, ella más o menos de acuerdo para ir a trabajar en un jardín de infancia, donde nuestros hijos fueron, mi madre en ley, como siempre, pagó su matrícula. Entonces le pasé el examen online, ella misma nunca lo pasaría. Tonta porque tiene los papeles de maestra, pero dijo que no podía trabajar en una guardería. Porque incluso con sus propios hijos es difícil, y hay 30 a la vez. Entonces, ¿por qué tuvo que estudiar primero en la universidad para ser psicóloga y luego otros 6 meses para ser cuidadora, si no quieres trabajar? Pero aún así, tuvo que buscar trabajo cuando el pequeño cumplió 3 años. Y las ayudas sociales dejaron de pagar algunas prestaciones y el subsidio para un piso si el niño cumplía 3 años. Los padres deben trabajar o inscribirse en la bolsa de trabajo para seguir recibiendo subsidios de vivienda y servicios públicos. Al final, encontró un trabajo a media jornada como psicóloga en el Centro de Asistencia Social a Familias y Niños, donde la directora era una tía con la que teníamos un conflicto laboral. Cuando aún trabajaba como jefa adjunta del Departamento de Educación, la entrené en la presentación puntual de los planes de trabajo y cambió al modo reina, como si yo solo fuera un especialista líder y ella una jefa adjunta del departamento. Al final, jugó con su estrellato hasta el punto de que el jefe del distrito simplemente redujo su puesto para deshacerse de ella. Dado que el anterior no trabajó en zonas equiparables a las zonas del extremo norte y tenemos solo una región de este tipo, su salario era de menos de 10.000 por mano. No es particularmente rápido, pero al menos ella trabaja, y no mudo de la ociosidad sentado en su casa. Desde que la exmujer empezó a trabajar, le dije inmediatamente que debía mantenerse a sí misma. Esto es almohadillas y otra higiene personal, sus deseos, mi salario, para pagar el piso, para comprar las cosas necesarias para los niños, para el coche, y así sucesivamente. En junio de 2018 Miles, ex me volvió a decir que no iba a vivir con ellos, que no era nadie, y que hiciera las maletas y me fuera a vivir con mis padres, cosa que hice una vez más, y de nuevo un mes después me volvieron a invitar. Y otra vez caí en la trampa, pero él ya puso las condiciones de mi regreso, la cancelación de la pensión alimenticia. Para mí en general es salvaje, cuando el marido estando casado y viviendo con hijos, paga a su mujer la pensión alimenticia para el mantenimiento de estos hijos, y también el registro de mí de nuevo en el piso. Roqueado sobre este tema durante unos días, pero el exterco no, y eso es todo. Teniendo en cuenta que ya por aquel entonces, ella empezó a cagarse en los cerebros de los niños mayores, con el tema «Papá es un gilipollas», decidí volver por el bien de los niños. Y a finales de año, vino mi suegra a visitar a mi exmujer. Nosotros ya por aquel entonces, empezamos a calentarnos, y al final, en un buen momento, cuando vine a cenar, mi exmujer me dijo que ya no puedo vivir con ellos y que tengo que hacer las maletas, esta es la 4ª vez, y mudarme de una buena vez con mis padres, de lo contrario me irá mal. Naturalmente, le dije,
Vete a la mierda, cariño. No he vuelto con mi familia para que me echen de casa una vez más. Al final, esta idiota mete descaradamente la mano en el bolsillo de mi chaqueta en el pasillo y saca las llaves de mi piso. Tengo que ir a trabajar, y esta genital femenina me saca mis propias llaves del bolsillo. Salgo al pasillo hacia mi suegra y le digo que o hace entrar en razón a su hija ahora mismo, o le rompo la cabeza aquí mismo. Este behemoth comienza a gritar, trata de lanzarse sobre mí, en respuesta a lo que dije que si se acerca a mí, Blamliu, yo no soy su exmarido. La ex se levanta volando, empieza a lanzarse sobre mí con gritos. Estás amenazando a mi madre, te voy a meter en la cárcel, vete de aquí, y así sucesivamente. En resumen, me visto y me voy a trabajar. Por la tarde llego después del trabajo, me meto en la entrada con un vecino. Ni siquiera tengo las llaves del interfono. Subo las escaleras, nuestro piso está en la última planta, y hay una enorme pila de mi ropa en el hueco de la escalera. Mientras yo estaba en el trabajo, ella y su madre recogieron todas mis cosas. Las metieron en bolsas y sacos y lo arrastraron todo hasta el hueco de la escalera, como si no fuera a llegar a casa, me tuvieran miedo. Tardé casi una hora en meter las bolsas en el coche. Llevé lo imprescindible a casa de mis padres y el resto al garaje. Esta vez estaba más decidida. ¿Cuántas veces podría humillarme y correr de un lado para otro como un perro callejero al que buscan? Echan de casa, buscan, vuelven a llamar. Durante este periodo me puse en contacto con mi hermano y le dije que quería volver el año que viene cuando viniera a visitar a mis padres en coche desde Madrid. Para volver con él en coche a Madrid, yo solo el año que viene tendré una tarifa norte pagada y todo el camino de vuelta me lo pagará. Él y yo acordamos que vendría a finales de abril para que yo estuviera de vacaciones para entonces. Naturalmente, al cabo de un par de semanas, el ex empezó a intentar camelarme de nuevo, con bastante dureza. Cuando fui a ver a los niños, la ex se me echó encima y no me dejó salir del piso. Le dije que volvería al menos cuando me quitara en el trabajo la lista ejecutiva sobre la manutención de los niños. Al parecer, estaba muy nerviosa, porque de hecho fue a mi trabajo y se llevó la orden de ejecución. Así que volví a vivir con los niños en Año Nuevo. Le dije que si volvía a traer la orden de ejecución al trabajo, empacaré mis cosas y me mudaré para siempre. Durante los siguientes 3 meses hubo duros intentos de doblegarme, manipulaciones del cuerpo, como que no le voy a dar. Le dije que de mí personalmente no va a sacar ni un duro. Ella trabaja, que se mantenga ella sola. El primero objetó que tengo que mantenerlos, a lo que dije que personalmente no le debo nada desde que el menor tenía 3 años, y que con mi pensión alimenticia es todavía más de la mitad de mí, no se llevará. Si necesitaba comprar algo, la acompañaba y lo pagaba yo. Cada día me rodó más y más escándalos sobre este asunto. Ya a finales de febrero, las niñas del departamento de contabilidad me informan de que de nuevo llegó el primero y trajo la orden de ejecución. El mismo día que llegué a casa después del trabajo, dije que empaquetaría mis cosas y me mudaría, como había prometido antes, cosa que hice. A principios de marzo llegó la notificación del juzgado de que la ex había solicitado el divorcio. De nuevo en la demanda se escribió una historia triste sobre lo tirano que soy, no dar dinero, todo persecución y otras mierdas. Fui a la corte. Escribí que estaba de acuerdo con el divorcio y pedí que se considerara el caso sin mi participación. Durante este periodo, la ex empezó a lavar el cerebro a los niños, especialmente a las niñas mayores. Llegó al punto de que cuando las llamaba, no querían hablar conmigo. Como si las hubiera dejado, ¿de qué me iban a hablar? Por este tiempo a los columpios en los niños añadido y la ira en los niños, ellos mismos hace poco me dijeron que están conmigo bien, y mamá está enojado y loco, y aquí ya por lo que resulta. Empecé a hacer mis cosas. Empecé a prepararme para el rally automovilístico a Madrid. Pagué las deudas de la tarjeta de crédito. Cada vez que me echaban de casa, salía con deudas de la tarjeta de crédito. Antes me lo chupaban todo para el mantenimiento del piso, la compra y otras cosas. Esta vez fueron como 30.000. Y eso que con la pensión alimenticia, empecé a recibir como 20 por mano. Empecé a matarme en el gimnasio con dobles esfuerzos. Y llevé mis resultados en peso muerto a 170 kilograms, en mi peso de 76. Y luego vino el comeback, cuando mi ex se dio cuenta a través de mi comunicación con mi hija mayor que me iba a ir a Madrid, que no quería a su madre, y que volví solo por el bien de sus hijos. Un día, mi hija me llamó y me pidió hablar en la entrada, y cuando llegué a la casa, se metió en la entrada y salió su ex, que se metió en el coche
y me dijo que teníamos que hablar. Así que fui a meter el coche en el garaje, y allí empezó a colgarme el teléfono, diciendo que todo está mal, que me quiere, y demás en el texto que suelen decir a sus ciervas, y que quería sacar la declaración del juzgado para poder vivir como una familia normal. Yo le contesté que no voy a volver a un sitio donde no soy nadie, donde nadie cuenta con mi opinión, ni siquiera mis hijos, donde constantemente tengo que pelearme con todo el mundo después del trabajo en vez de descansar, y que no puede haber una familia con elementos, y en general volveré solo a mi piso. Naturalmente, hubo un montón de excusas, pero puse condiciones claras. La exmujer debe dividir su parte en el piso entre ella y yo, después de lo cual me registraré de nuevo en el piso, y tomaré la orden de ejecución del trabajo. Hubo mocos y lágrimas, y acusaciones de que no amo a nadie más que a mí mismo, a lo que respondí: sí, me amaba a mí mismo, gracias a ti. ¿Cuántos pueden ser un trapo sexual? De todos modos, poco antes de que llegara mi hermano, firmamos una escritura de donación de una octava parte del piso para mí. Ella tomó la orden de ejecución. Yo me mudé de nuevo, advirtiendo que la próxima vez no volvería jamás. Después de mudarme de nuevo, los niños estaban perdidos al principio. ¿Cómo es que estoy de nuevo aquí y ya se las habían arreglado para meterme un gol? Sabía que había vuelto pronto. Me di cuenta cuando mi ex me dijo que tenía que ir a Barcelona a ver a un médico al final de las vacaciones de mayo. Solía ir allí cada 3 meses para los aparatos. Y tengo que poder volar desde Madrid para esa fecha, ya que ella no tiene con quién dejar a los niños, y su suegra no puede, está enferma. Tendría que haber ido primero a Madrid, descansar, y luego pensar en la vuelta. Y entonces empecé a agobiarme por el hecho de que somos una familia. Yo también tenía que cuidar de los niños, si era necesario, mientras mi ex estaba en el médico. En resumen, el viaje resultó arrugado. Allí viajamos normalmente. Un día lo pasamos de excursión en el lago. Pero volé a casa al día siguiente de llegar a Madrid, porque mi ex tenía que estar en Barcelona para una cita con el médico en un día. Le dije a mi ex que nunca lo olvidaría. Se fue un día más tarde, llamó, y dijo que el médico se fue de baja por enfermedad, y al final se sentó en su madre tanto como 10 días en lugar de 3 como se esperaba. Después de su llegada, todo parecía calmarse, y directamente la vida comenzó un cuento de hadas familiar. Y la esposa está dando vueltas y vueltas, y mimos, ternera, todo tipo de ternura, y en la cama todo es bueno, casi cualquier capricho. En junio, me fui a pescar con mi hijo mayor a una isla en una barca hinchable con pernocta, con tienda de campaña, con sacos de dormir, todo como debe ser. Hacía mucho tiempo que quería pasar tiempo con mis hijos de esta manera, llevándolos al aire libre, de acampada con pernoctación. Cuando se solicita también para ir conmigo hija menor, el primero dijo que no, ella no me dejará ir conmigo con una estancia de una noche en una tienda de campaña, las niñas solas. Una vez más, volvemos al hecho de que ella no confía en mí con los niños, especialmente las niñas mayores, como un poco de cualquier cosa sucede. Entonces tuvimos una gran pelea, e incluso entonces me di cuenta de que no habrá una vida normal con ella cuando una madre dice tales cosas delante de sus hijos. En otoño, inscribí a mi exmujer y a mi hija mayor en el gimnasio al que voy yo mismo. Le compré un programa de entrenamiento. Empezaron a ir, pero luego empezaron las constantes pausas. La exmujer también fue a algún grupo folclórico a cantar y bailar. Después de eso, empecé a ser un poco engreído. Había todo un grupo de chicas que salen. Comenzaron celebraciones periódicas de cumpleaños de alguien en los cafés con sentarse hasta la noche. Y esto mientras yo no uso en absoluto y no tienen ningún mal hábito. Los conflictos comenzaron de nuevo. Más o menos se mantuvo hasta alrededor de febrero de este año, acumulando gradualmente mierda en la balanza. La casa es un desastre. Empezó a comer. Empecé a sentir asco de ella y empezó de nuevo a manipular la cama. También soltó a los niños. La mayor empezó a decaer seriamente en sus estudios y estaba en 9º curso, así que tuve que intervenir duramente, hasta con cinturón incluido, y se convirtió en una buena estudiante durante un tiempo, hasta que la ex empezó a decirme que no tocara a los niños para nada, y encima delante de los niños. Estos, al ver este arreglo, se volvieron bastante insolentes. Llegó al punto que toda la semana la ex esposa les da por el culo, como lo buena mama que es, y luego empieza a desparramar a todos por la mierda que arreglaron en el piso. En consecuencia, durante el invierno se pueden contar con los dedos de la mano las veces que los niños salieron a pasear.
También empecé a llevar a mi hija mayor conmigo en los paseos por la isla, para que se moviera más. Con mi ejemplo empecé a enseñarle a comer y a hacer ejercicio correctamente, a contar calorías y a cargar, pero mirando a mi madre, ella abandonó gradualmente este caso, y que uno se acercó con varias razones para dejar a su hija en casa y no dejar que ella conmigo. En febrero de este año, en el fondo de la mierda constante en el piso, era un escándalo en particular. Como resultado, el primero tipo me castigó, enviándome a vivir en la sala en el sofá, y todos los días trató de obligarme a hacer algo acerca de la casa, mientras que ella misma mierda hasta las orejas. Y esto a pesar de que el salón donde empecé a vivir estaba en perfecto orden. No puedo vivir en un agujero de mierda. He hecho nuevos cambios en el piso de los niños. Ahora todo el mundo limpia lo que ensucia, y la persona de turno solo limpia las cosas básicas que se dejan. Naturalmente, hubo indignación y el ex se unió. En plan, ¿por qué cambias las normas? No hay nada que agobie a los niños. En resumen, el punto fue el siguiente día libre, cuando empecé a la limpieza general en el pasillo y en el balcón, donde rastrillo un montón de depósitos de todo tipo de niños de mierda ocultos. El primero entonces, viendo en el piano robado a su hija mayor, Vibro juguete, y la chica ya tiene 15 años y medio, Natcat, su escoba con un mango de metal en las manos y la cabeza. No me involucré en esa pelea. Siempre he exigido a mi ex que ninguno de nosotros se involucre en disputas entre adultos y niños. Fue entonces cuando la niña se metió conmigo. Entonces podemos hablar a puerta cerrada sobre si valió la pena o no. Cuando literalmente una hora más tarde, el mayor recibió de mi parte colgantes para el caso, el ex saltó a la cocina, donde todos los niños estaban sentados, y yo estaba lavando los platos. Comenzó a lanzar a mí, como no toque a los niños, salir de aquí y así sucesivamente. Le dije tranquilamente que si se lanzaba contra mí ahora, e incluso delante de los niños, obtendría una respuesta contundente, en respuesta a lo cual salió al pasillo, cogió una lata de tomate de 3 litros que había sobre el congelador y la estrelló contra el suelo, ensuciando todo el pasillo y llenándolo de astillas. Antes, casi siempre hacía estas cosas a puerta cerrada, y los niños no lo veían, solo lo oían, y luego ella les decía que lo hacía a papá, pero ahora ocurría delante de los niños. Le dije que era una cerda y que debería limpiar su propio desastre. Naturalmente, empezó a gritar que sería yo quien limpiaría y que, en general, llamaría a la policía y me echarían del piso. Empezó a tirarse encima de mí, intentó tirar mis cosas a la tierra y yo la agarré de las manos y la sujeté, diciéndole que se calmara. Los niños vieron todo esto, pero ella empezó a gritar que la estaban pegando, que los niños debían llamar a la policía, etc. Yo, el mayor, le dije que si llamaba, entonces vendría la tutela y entonces todo no sería divertido. Naturalmente, los niños se echaron a llorar, como si me tuvieran miedo. En mi pregunta a la mayor, ¿y por qué es que tienen miedo de mí? Y no una madre normal que hizo un lío en el piso. No. ¿Y cuánto tiempo hace que ella misma recibió de ella y se fue todo magullado? Ella respondió que hace mucho tiempo no recibió. Es decir, hace literalmente una hora fue barrida en la cabeza con un palo de escoba y ahora como que se olvidó de todo. La ex esposa se molesta en general. Me dijo que iba a llamar a mis padres y decirles que me llevaran, como si la estuviera pegando y cosas así. La dejé y me fui al pasillo a terminar de limpiar. Cuando dejé de responder a sus gritos y chillidos sobre lo granuja que era yo, ella entró saltando en el pasillo. Volcó un cubo de agua en la habitación limpia, cogió una fregona y me dio una bofetada por detrás para inmediatamente después dejarlo todo y entrar al galope en la habitación de los niños. Yo ya estaba cabreado, así que la hice volver a la habitación y la golpeé en la cara con la misma fregona. En fin, hubo mucha mierda, y al final sacó todas mis cosas del armario, las tiró de nuestro dormitorio al pasillo, y al final limpió el cacharro roto del pasillo, viendo que yo ni me iba a acercar. Durante todo esto, no se olvidó de gritar a todo el piso que yo no voy a vivir aquí, que mejor me mude, y le dé la parte de la acción que ella me dio hace un año. De lo contrario, todo me irá mal. Como, ella tiene mi correspondencia con los chicos, donde discutimos nuestros asuntos de negocios. Ella de alguna manera se metió en mi portátil hace unos años, lo quemó. Ella lo copió a sí misma, después de lo cual empecé a todos mis dispositivos. Ella irá a cualquier parte con ella, hasta los órganos, y yo solo va a empeorar. Le dije que la dejara tratar de hacer cualquier cosa. Ellas solo se echan a perder la vida de sus hijos con ella.
no va a ser peor para mí con tal vida. Y sobre la parte, si me mudo, pondré mi parte en venta y no me importará quién la compre, incluso gitanos. Está claro que nadie no permitirá hacer esto por ley, pero en el calor de la pasión no me quedó más que decir esto. Además, dije que si ella pedía la pensión alimenticia, yo dividiría inmediatamente las facturas del piso y pagaría solo una octava parte de ellas, según el tamaño de mi parte. Y me dijeron que mi parte es parte del pasillo y del retrete, como que el gato y el perro tienen una parte mayor que yo. Y toda esta mierda se dijo delante de los niños. Y otra vez me dijeron que aquí no hay nada que sea mío. Todo lo que hay aquí es gracias a ella y a su madre, que durante años han invertido dinero en este lugar, y yo no quería a los niños, quería matarlos a todos, y no tenía nada que hacer aquí. Y fue a partir de ese momento, cuando decidí que ya estaba bien de hacer de soltero, y dejarme humillar delante de mis propios hijos, y que tenía que buscar una vivienda de alquiler. Y entonces decidí mirar los anuncios de pisos en venta. Vi que en la región de 700.000 se puede encontrar un buen piso de una habitación o un cansado piso de 2 habitaciones. Como resultado, mis cosas se quedaron en el pasillo. Luego, un día más tarde, las desparramó por el suelo en los volardos que hay en el pasillo. Todas mis camisas ahora empezaron a colgar en el pasillo. Dejé de ir a su dormitorio por completo. Mis padres me apoyaban diciendo que no tenía nada que hacer allí, y al final, o me encerraba o se mataban delante de los niños. Todos estos años han demostrado que las cosas no hacen más que empeorar. Los niños ya han crecido, no hace ni 5 años, cuando aún eran pequeños, cuando se los llevó a todos a casa de su suegra en el pueblo. Los mayores han visto y entendido mucho, los chicos también han crecido. El mayor terminó el 2º grado, el pequeño irá al 1er grado este año. Mi padre dijo que los niños siguen siendo mamá, no la mía, y como ella dice, por lo que será, por lo que espera que voy a ser capaz de participar en la crianza de los niños. Es ridículo, mientras que usted tiene que renunciar a todo y organizar su vida. Y allí mismo verá qué y cómo, sobre todo porque todos los días vierten en sus cabezas toneladas de basura sobre mí. En general, empecé a buscar opciones. Hizo una solicitud al banco para un préstamo. Lo aprobé. Esa es la ventaja de un buen sueldo oficial y una alta calificación. Empecé a buscar opciones, a mirar pisos. Hubo un parón en la familia en este momento. Al parecer la exmujer sentía algo, pero ella se mostró rápidamente, literalmente, en un par de semanas, cuando yo en el momento en que ella estaba en la peluquería. Decidí mover mi escritorio de la habitación a la sala. Cada uno tiene su propio escritorio, por lo que era conveniente para trabajar en el ordenador portátil y no sentarse acurrucado en el sofá en la mesa de café. Cuando la traje a casa y vio el escritorio en el pasillo, inmediatamente lo cogió y lo arrastró de vuelta a la habitación, diciendo que no se quedaría en el pasillo. Bueno, ¿cómo no le va a gustar a la reina que mi marido decidiera hacer lo que le diera la gana? Y si vuelvo a traerlo, volará conmigo al cubo de la basura. Esta vez me contuve, solo le dije lo que pensaba, y le dije que pronto se saldría con la suya. Me dijo que si hubiera sabido cómo se iba a comportar esta cerda, no la habría seguido para traerla a casa. Me contestó que yo la llevaría a donde tuviera que ir. Le dije que no, que a partir de ahora iría andando. Inmediatamente esta mona empezó a tirar mis cosas colgadas en el pasillo al suelo, diciendo que entonces no viviría aquí. Hice las maletas y me fui a pescar con mi padre para no tener que darle una paliza. En ese momento, empecé a mirar pisos en nuestro barrio. La zona no está lejos de la costa. Mi trabajo y el colegio de mis hijos están cerca. Todo está a un paso. Barrio muy bonito. Aunque caro, miré un piso de 2 habitaciones parecido al que vivíamos antes. Pero allí, por un precio no pequeño, estaba completamente en reformas. Así que empecé a mirar otras opciones y encontré un piso por un precio aceptable. El 28 de abril era el cumpleaños de mi hijo mayor. Decidí regalarle una bicicleta. Para ello tuve que ir a una ciudad vecina. Mi ex dijo que irían todos conmigo, mientras que yo quería ir solo con él. Al final llegamos tarde, el ex puso a las niñas a cocinar en la cocina y yo empaqué la bicicleta. Como la ex mujer decidió ir con todo el mundo en lugar de cocinar durante el día, los niños se acostaron más cerca de la hora de dormir. Pero la reina una vez más me mostró que todo es a su manera. Al día siguiente, a mí en el trabajo de nuevo chicas del departamento de contabilidad vienen a mí y decir que su ex vino de nuevo y trajo la orden de ejecución. Cuando llegué a casa por la noche, inmediatamente dije que mañana me mudo.
Voy a escribir mi parte no privada de nuevo a ella para que no tenga que correr a todo tipo de servicios y organismos, intentando cagarme en mi vida, que no pague por sus servicios comunales y que viva como quiera en su perrera. Les dije a los niños que mi madre había vuelto a pedir la manutención y que no iba a vivir más así, para que vieran cómo me entrenaba delante de ellos todos los días. Al día siguiente por la mañana fuimos al centro de documentación. Me dijeron que ahora todas las transacciones con acciones se hacían solo a través de notario. Le dije a mi ex que averiguara qué y cómo, y que pagara cuando fuera a trabajar. Me pasé todo el día empaquetando, y por la tarde trasladé todo a mi nuevo rincón. Los siguientes días de abstinencia los pasé ordenando cosas. Mis padres y yo fuimos de compras. Compré una nueva mesa de cocina. Mis padres me ayudaron a conseguir un bonito sofá de 2 plazas para mi piso. La primera semana limpié todo el piso. Puse cada cosa en su sitio. Fue el comienzo de mi vida de soltero independiente. He estado 3 veces en el antiguo piso. La primera vez fue cuando los chicos me pidieron que les pusiera mosquiteras en las ventanas. Los ex dijeron que no podían, que era el 10º piso. Luego, otras 2 veces vine a ajustar y arreglar sus bicicletas, tras lo cual les dije que no volvería a aparecer por este piso, y que si necesitaban algo de mí, siempre podíamos vernos en mi casa. Inmediatamente, los niños empezaron a paralizarse poco a poco. Los primeros días estuvimos chateando constantemente por WhatsApp, pero luego cesó la comunicación por su parte, y allí no tenían tiempo para aburrirse. Y mi suegra empezó a apoyarlas, ya que su sueño se había hecho realidad, su hija por fin se había librado de mí. Empezaron a cambiar los muebles de inmediato, compraron todo tipo de comida. Pero al mismo tiempo, cuando fui allí, la mierda no se había ido a ninguna parte, excepto el vestíbulo, que yo había limpiado antes y lo habían adaptado a una habitación de invitados. El resto de las habitaciones, la cocina y el cuarto de baño y el retrete estaban hechos un desastre. La última vez que fui, me alegré por mí mismo de haberme librado por fin de la mierda, de las eternas peleas asociadas a ella, de los lloriqueos del perro, del hedor y los pelos, del hedor de la arena para gatos. Como resultado, los niños dejaron de socializar conmigo. Y luego está lo del autoaislamiento. Mi ex, con el pretexto de que mi madre y yo trabajamos con personas, dijo que hasta que no la echen, no dejará que los niños vengan con nosotros, ya que tiene miedo por ellos. Empezó a llevarlos a pasear por las tardes en dirección a donde no había gente. Para entonces, el mayor ya había abandonado la escuela. Lo más gracioso es que la ex me escribió diciendo que es culpa mía que no estudie bien, porque yo siempre la estaba regañando por sus malos estudios. Pero mientras ella estaba recibiendo un cinturón de mí para 2 y 3, se convirtió en casi un excelente estudiante, y ahora terminó el 9º grado apenas con 2 en el último trimestre. Y eso a pesar de que en autoaislamiento le exigían estúpidamente que hiciera todas las tareas y las mandara a revisar, en lo que ella puntuaba. En mi primera visita allí, le dije que su mamá decía que era mi culpa que ella estudiara mal, como si yo le hiciera bullying, así que ahora no había quien le hiciera bullying y a ver cómo aprendía. Recientemente mi hija mayor recibió su certificado. Por supuesto nadie me llamó para recibirlo. Ella fue a la escuela con su mamá. Y ella tuvo la suerte de que se apiadaron y tomaron en clase en otra escuela. Con tales marcas y mal certificado pensé que no va a pasar. Como resultado, la comunicación con los niños llegó al hecho de que el pequeño, una vez, en mi foto en WhatsApp de un viaje de pesca al mar, donde fuimos con mi padre, y un mensaje que ella no tiene idea de lo genial que es para conciliar el sueño, en una tienda de campaña con el sonido de las olas. Hace tiempo que sueña con irse conmigo de acampada con tienda de campaña. Escribió por qué se lo escribo todo, y que en general las fotos no hace falta enviarlas, porque atascan la memoria del móvil, y a ella le da pereza limpiarla. Me sentí como si me hubieran cagado. Está claro que las oscilaciones comenzaron concreto. ¿Cómo es así mis hijos, que recientemente dijo que conmigo bien, y el pequeño en general en el día de mi partida dijo que le gustaría vivir conmigo? Solo me agotó. De todos modos, decidí mantener la boca cerrada durante un tiempo. Debido a extorsionar a la comunicación de ellos conmigo, parecía realmente como la humillación. A finales de mayo, los primeros todos los mismos asuntos decididos con el notario, le escribí fuera de este desafortunado una 8ª parte, dejarlos vivir como quieran. Ahora el mayor es casi crecido, hay gente más joven tirando hacia arriba y van a empezar a compartir este piso desafortunado allí.
Vendí un coche y un garaje cuando aún estaba casado. El coche fue comprado con el dinero de mi madre, que pidió un préstamo para ello. Para que exprimir allí nada desde el otro lado no funcionaría. En las manos hay un paquete completo de documentos sobre el préstamo. Bueno, el garaje no estaba en la propiedad, por lo que acaba de transferir la membresía en la cooperativa de garaje. Luego vino la demanda del ex para el divorcio, y de nuevo se escribió toda una lacrimógena historia de ficción sobre cómo todos respiraban libremente después de que el tirano abandonara la familia, o no podían ver la luz del día. Lo escribió todo el equipo de tías de su lugar de trabajo. El año pasado, su directora, en el hecho de que el primero tomó la solicitud de divorcio de la corte y me dio la mitad de su participación en el piso, le dijo que no esperaba de ella tal que tenía que llevar todo hasta el final. El 17 de junio, invité a los niños y a mi madre a la fiesta de cumpleaños de mi hija menor, que cumplía 11 años. Al principio mi madre me dijo que estaban ocupados todo el día, y luego, más cerca de la noche, me dijo que podían venir a mi casa 1 hora por la tarde, mientras mi madre salía con su novia. Visitaron mi piso, les gustó, todo estaba limpio y ordenado, todo estaba en su sitio, toda la ropa estaba guardada en los armarios, no amontonada por todas partes en el piso. Mi hijo menor cumplirá 7 años en octubre. Me ha dicho que quiere vivir conmigo. Yo le he contestado que pueden venir a visitarme cuando quieran, habiéndome informado previamente de que estaría en casa. Pero por ahora nadie les dejará vivir conmigo, hasta que tengan al menos 10 años. Y la superficie del piso no lo permite. Yo tengo 1,5 habitaciones. Aunque tengo mucho espacio para mí, ellos tienen un piso de 4 habitaciones con mucho menos espacio para todos, casi 1,5 veces menos. Y está claro que su madre no les dejará ir a ninguna parte y seguirá meándoles en las orejas para disuadirles no solo de vivir conmigo, sino de comunicarse en absoluto. Y al final, eso es lo que tenemos. Ayer hubo una vista judicial, nos divorciamos. Ahora tenemos que esperar 1 mes para que la decisión judicial entre en vigor legal. Los niños me han marcado. Al menos ahora tienen unas vacaciones eternas allí, alimentadas por mi pensión alimenticia. Y ahora es verano, pronto se irán todos de campamento, y luego con mi suegra al pueblo hasta el final del verano. He retomado el deporte, hace poco reabrí el gimnasio después de la cuarentena. Allí me mato. He mejorado mi forma. He empezado a comer mejor, a dormir mejor. Nadie me molesta y no me revienta. En cuanto a los niños, a continuación, sacude para que al menos subir las paredes. A continuación, solo se vuelven indiferentes e incluso la ira se toma por la rapidez con que cambiaron sus zapatos en vuelo y anotó en su padre que toda su vida luchó con su madre sobre el hecho de que los niños deben tener libertad. Sí, y la idea de que esta vaca se quede con la mitad de mis ingresos me mata. Yo trabajo duro para ganar este dinero y esa mitad se la come, y con mi propio dinero educa a mis hijos para que me odien. No puedo dejar pasar la idea de que tengo que cambiar algo en la parte de mis ingresos para ir a la zona gris, o incluso a la zona negra, para que mi ex reciba centavos. Pero en esta ciudad es simplemente imposible, y si ella renuncia, entonces ella simplemente presentar una suma fija de dinero, y entonces voy a ser realmente loco, y el dinero es necesario ahora más que nunca. Ya la ex esposa sigue caminando ellos solo junto con ella misma, no les permite ir a ninguna parte de sí misma, que ellos mismos fueron a dar un paseo con sus compañeros, y fuera de la cuestión. De alguna manera esto es como es, toda una historia ha resultado, por favor, no me patee mucho. Es más fácil ahora que he estructurado los acontecimientos de todos estos años en mi cabeza. Lo único que me queda es lidiar con el columpio de los niños. No puedo mirar a mi ex, esa yegua gorda me da asco. Ella y mi hija mayor van al gimnasio al mismo tiempo que yo. Tenemos tiempo de departamento 3 veces por semana. Libre. Mi hija y yo tenemos algunas palabras con ella. Con mi ex mujer no hablo nada.